Muy buenas noches, televidentes. Yo soy Sandra Patricia Troncoso y somos las noticias de las 7. Estoy con el doctor Edwin Rivera, abogado penalista, también es consultor de aquí de las noticias de las 7, asesor jurídico también y por supuesto, además de eso, él es abogado de 5 privados de la libertad del Centro Penitenciario y Carcelario La Esperanza en Guaduas. Anoche nosotros emitimos una entrevista que usted nos concedió a las noticias de las 7 y usted hoy ha venido frente a las cámaras de las noticias de las 7 a hacer una aclaración. Bienvenido, doctor Edwin Rivera, abogado penalista. Buenas noches. Buenas noches. Como todos saben, el día de ayer procedí a realizar una entrevista aquí con Sandra y al parecer muchas de mis palabras fueron tergiversadas y se cree que fueron malintencionadas. En ningún momento mi intención ha sido discriminar o estigmatizar a los funcionarios del IMPEC, porque tengo amistad con muchos de ellos, tengo muchos conocidos, me atienden muy bien en cualquiera de las cárceles que voy, en La Pola, en La Juana, en el Caracolí, donde voy siempre me encuentro algún conocido del IMPEC, así que mi última intención era que se sintieran discriminados o que me viera yo como malintencionado para que la gente los señalara en ningún momento. Tanto los privados de la libertad como los funcionarios del IMPEC son víctimas del mal manejo del Estado que le ha dado a esta pandemia. Por lo tanto, lo último, y óigase bien, lo último que yo quiero es perjudicar la imagen de los dragoneantes y de los funcionarios del IMPEC. Le ofrezco mis disculpas a todas las personas que se sintieron de uno u otro modo ofendidas, a sus familias, a ellos mismos, y créanme que mi intención nunca fue esa de perjudicarlos. Doctor Edwin Rivera, el tema relacionado con el decreto 546 del 14 de abril del 2020. Lo escuchamos sobre ese tema. Ok, el decreto, como lo expliqué ayer, el decreto es prácticamente obsoleto porque no entra a dirimir precisamente los acontecimientos causados por el COVID-19, ya que en Colombia existe un hacinamiento en la mayoría de las cárceles y por esto no es posible que el gobierno nacional emita un decreto que solamente beneficia al 5% de toda la población carcelaria, es decir, beneficia a 5.000 de 125.000 privados de la libertad que tiene Colombia hoy. Por lo tanto, no está contribuyendo verdaderamente no está contribuyendo al alivio de los privados de la libertad que están en población vulnerable dentro de las cárceles. Y me refiero a población vulnerable a las personas que tienen más de 60 años o que tienen una enfermedad, una patología de base. Me refiero a enfermedades coronarias, diabetes, asma, algo relacionado con los pulmones, donde serían las primeras que morirían en caso de que el COVID llegue a uno de los patios que sufra hacinamiento en cualquier cárcel del país. Por ejemplo, llega a una cárcel donde precisamente no se cumplen las medidas de protección necesarias, no hay tapabocas, no está la mínima distancia, no se cumple. Por lo tanto, hay hacinamiento. ¿Qué peligro tendrían las personas que están en ese patio? Pues los primeros en morir serían los que les acabo de explicar, los que tienen una patología de base o las personas mayores, y de ahí se llevaría mucha gente en el transcurrir de 15 días a 30 días. Es decir, en muy poco tiempo se llevaría mucha gente, haría estragos en todas las cárceles del país. Entonces, el llamado a la ministra de Justicia y al presidente de la República es que de alguna u otra forma puede ampliar el decreto sin tantas restricciones como lo tenemos hoy. El decreto hoy tiene más restricciones que la misma parte especial del Código Penal, incluso tiene más restricciones para penas sustitutivas que el mismo Código Penal. Entonces es un decreto ineficaz, inocuo, que no sale en este tiempo a arreglar nada que tenga que ver con el COVID. Todo lo contrario, es puro trámite burocrático que demoran, porque mínimo son 10 días hábiles a partir de que uno inicia el trámite. Por lo tanto, más la prueba del COVID que se demora 15 días, estamos hablando de 25 días. Entonces cualquier persona puede morir esperando un trámite burocrático que por un decreto que es prácticamente ineficaz en este momento. Mi propuesta como profesional del derecho y opinión personal, de acuerdo a mi experiencia, es la siguiente. Puede uno utilizar los trámites del decreto para utilizarlo como prerequisito para posteriormente a que me nieguen la posibilidad de que el privado de la libertad llegue a su casa
en tutelar en base al derecho fundamental de la salud, y eso llega inmediatamente a revisión de constitucionalidad a la Corte Constitucional. Se va a demorar un poco, pero es una solución, me parece a mí, que práctica, precisamente por la cantidad de exclusiones que tiene el decreto. En este caso es muy práctico para aquellas personas que tienen una patología de base, que son mayores de 60 años, y que las directivas del INPEC tal vez los dejan en el patio a merced, sin bioseguridad. Entonces estas personas serían las primeras que morirían en caso de una contingencia en cualquier patio. Por lo tanto, es una solución práctica, más demorada obviamente, pero estoy seguro que daría resultados. Y por último, doctor Edwin Rivera, abogado penalista, anoche, mientras también la gente estaba muy pendiente de las noticias de las 7, mucha gente nos preguntó varias veces, los televidentes, sobre su número celular, número de contacto suyo. No lo puede dar, y por supuesto usted también tiene una cuenta en Twitter para que la gente tome nota. Ya saben ustedes, tomen nota para que ustedes, ya saben, puedan hacerle sus respectivas consultas, porque este tema es muy importante. Claro. Y mucha gente tiene la oportunidad llamándolo a usted, y lo puede ser escuchado, lo pueden marcar. ¿A qué número le pueden marcar? 301-373-5078. Y mi Twitter es @EdwinRiviera7. Doctor Edwin Rivera, abogado penalista, muy amable por estar con nosotros aquí esta noche en las noticias de las 7.